Bien, amados, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y aquí por su gracia podemos encontrarnos una vez más en este nuevo vídeo. Que Dios nos ayude y quiero compartir con la ayuda del Señor por un breve momento, creo que no va a ser tan largo, este pensamiento que es el ministerio de Jesucristo en la novia venida del Señor. Es un término algo extraño eso de hablar sobre la novia venida del Señor, pero eso es exactamente, digamos, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve la segunda venida del Señor. Quiero tomar una escritura y luego tomar una cita del profeta porque nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Estamos leyendo, estamos compartiendo el mensaje de un profeta. No es nuestro propio mensaje, es el mensaje traído, digamos, por Malaquías 4:5, dado por Dios para su novia, para que la novia tenga, ¿cierto?, fe y gracia para el rapto. Entonces, voy a leer una sola porción que está aquí en Apocalipsis capítulo 17, que es una escritura muy conocida por ustedes. El capítulo 10 debiera de leer del 8, capítulo 10, versículo 8 al 11, pero voy a leer solamente el versículo 11, donde él dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, Dios bendiga su palabra y yo creo que vamos a volver un poco, ¿cierto?, en un momento más, Dios mediante, a esta escritura de Apocalipsis 8:11, porque Apocalipsis 8:11, digamos, para ubicarnos en el contexto, Apocalipsis 10:1 es nuestro Señor Jesucristo, donde dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y dice, bueno, también, y su rostro era como el sol. Y dice que tenía en su mano un librito abierto. Ya no estaba cerrado como en Apocalipsis capítulo 5, sino que ya el Cordero, el Señor, lo había abierto. Había abierto esos sellos que tenían sellado el libro. Entonces, allí ahora Él viene, ¿cierto? En esta venida secreta, Él viene, como lo acabo de describir, como lo describe Juan, ¿cierto? En el capítulo 10, pero viene con el librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron su voz. Y Juan iba a escribir, ya como se ha comentado en otros vídeos, las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero oyó una voz del cielo que le dijo, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado o han dicho. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, levanta su mano, ¿cierto? Y jura por él mismo que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Este gran misterio que estaba escondido desde los siglos, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, que es justamente, como dicen Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el plan de redención, en el plan del Señor, ¿cierto? Su propósito era vivir en el hombre. Entonces tenemos esa tremenda escritura traída por el profeta, o esa tremenda expresión de que todo lo que era Dios fue derramado en Cristo, porque en Colosenses capítulo 2, cierto verso 9, si es que no estoy equivocado, dice, porque la plenitud de la divinidad habita en Cristo corporalmente. Todo Dios fue vaciado en Cristo, pero el profeta dijo, ahora todo lo que estaba en Cristo, esa plenitud es vaciada en su iglesia. Entonces, por eso que estamos hablando de la novia venida de Cristo, que lo vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Señor. Entonces, Apocalipsis 10:1
al 6 es nuestro Señor Jesucristo, que viene descendiendo con el librito abierto, ¿ya? Y que ese librito tiene un destinatario. Apocalipsis 10:7 es el profeta, es el séptimo ángel, ¿cierto? Que el Señor le revela el contenido del librito y Él lo proclama, Él lo predica, Él lo enseña. Pero llega el tiempo en que el profeta es retirado y queda el ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, y ahí aparece otro personaje en Apocalipsis 10, versículo 8 al 11, que es la novia, porque Juan representó a la novia. Y a Juan se le fue dicho que fuera el ángel para tomar ese librito y para que se lo comiera. Cuando él fue al ángel, el ángel le dijo, toma y cómelo. Y él se comió el libro, el librito, y él dijo que era dulce en su boca como la miel. Pero una vez que lo hubo comido, ¿cierto? Dice que le amargó el vientre. Entonces, la voz, ¿cierto? Que habló con él la primera vez, le habló nuevamente y le dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que es lo que hemos leído de Apocalipsis 8, versículo 11, Apocalipsis 10, versículo 11. Entonces, amados, hay un ministerio, ese es el ministerio de la novia, y eso es lo que quiero hablar con ustedes o compartir con ustedes por un momento, el ministerio de Jesucristo en la novia venida del Señor. Y aquí es donde yo quiero leer una cita del profeta en el mensaje predicado en mayo, entiendo, del año 1954, titulado evidentemente Las 7 edades de la iglesia. Y entonces él dice acá en el párrafo 204, dice, voy a leer, ahora eso es la Biblia. Eso es lo que dijo el Espíritu. ¿Ven? Los candeleros. Muy bien, ahora el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. El párrafo 205 dice que uno semejante a él. ¿Quién era este? El profeta dice su novia. Uno semejante a él. Observen cómo era, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y dice acá el párrafo 206, la santidad de Jesucristo cubriéndola. Y dice el profeta, nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. Muy bien, ceñido por el pecho. Y dice acá el hermano Branham, entre paréntesis, no un hombre, una mujer, con un cinto de oro. Y dice el hermano Branham, el evangelio que mantuvo el poder y la gloria de Dios sobre el cuerpo de Cristo. Párrafo 207. Oh, qué cuadro más hermoso tenemos aquí. Bajo consideración, miren esto, hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y dice, lo blanco habla de justicia, santidad, y sus ojos como llama de fuego. Entre paréntesis dice, mira completamente a través de nosotros. Bueno, y lo sigue describiendo. Y nosotros sabemos que esto es la gloria séptuple del Señor. Entonces, es por eso que hemos tomado como título el ministerio de Jesucristo en la novia venida del Señor. Entonces, también destacar algunos puntos que vamos a considerar en esto, en lo que es el rompimiento del séptimo sello de redención. Primero que todo, voy a esbozar un poquito o hablar acerca de Lucas 15, 8 al 10. En Lucas 15, 8 al 10, ya en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, está hablando de la dracma perdida, ¿ya? Y dice así, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no
no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Dice, así os digo que, a ver, falta un poquito lo aquí, está mejor. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero acá está hablando entonces de lo que es la dracma perdida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo, amados hermanos? Encontrar la moneda antes de que nuestro esposo regrese. Debemos encontrar esa moneda. Y hay tres pasos escondidos en la segunda venida del Señor. Tres pasos escondidos que son, ¿cierto? Primero que todo el amor fraternal, porque eso es lo que perdió la iglesia, lo que se perdió, el amor fraternal, la santa decencia y nuestro lugar en Cristo. Ahora, eso es lo que queremos también compartir por estos breves momentos, de estos tres pasos escondidos, ¿cierto?, en la segunda venida del Señor. El amor fraternal, tenemos que llegar a esa estatura, a ese séptimo peldaño, a ese séptimo escalón de lo que es el amor fraternal, la virtud de esta edad. Encontrar, ¿cierto?, en la moneda perdida, la santa decencia, ¿ya? Y en tercer lugar, nuestro lugar o nuestra posición en Cristo, ¿ya? Que ha sido dicho proféticamente que cuando la novia sepa lo que ella representa, lo que ella es y que ella puede obrar las obras mayores, será un ejército invencible y Satanás estará definitivamente contrarrestado en contra de ella. Hay otra escritura o cita que dice, cuando ella sepa su posición, quién es ella, entonces acontecerá el rapto. Y eso es el mensaje del tiempo del fin, la revelación, ¿ya?, de quién es ella. Y ella es la esposa de Cristo. Entonces, hablando con respecto al ser semejante al Hijo del Hombre, de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, nos damos cuenta de que Dios lo mostró, ¿cierto?, este cuadro que era un misterio, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una ayuda idónea. E hizo caer un sueño, ¿cierto?, sobre Adán, y en el sueño de Adán el Señor sacó de su costado, sacó la parte femenina de Adán y le hizo un cuerpo. Y cuando Adán despertó, ¿cierto?, Adán la observó, nunca antes la había visto, y Adán dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y eso mismo sucedió con nuestro bendito Señor Jesucristo en el Calvario, ¿cierto? Vino el sueño sobre él, pero Dios sacó del costado del Mesías, sacó a la iglesia, ¿ya? Porque la iglesia es carne de la carne del Señor, es hueso de sus huesos, es vida de su espíritu, es su espíritu, es vida de su vida. Y el profeta de Dios dijo, y es poder de su poder. Y en un cierto mensaje dijo el hermano Branham, dijo, ella es él. Entonces, ¿cuál es el misterio? La iglesia es el espíritu femenino de Dios. Y cuando la iglesia se une con Cristo, se une con su esposo en este tiempo del fin, ella llega a ser este ser semejante al Hijo del Hombre, porque Cristo en su segunda venida no pisa la tierra, ¿ya? Él viene como ladrón en la noche. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, ¿a quién viene a buscar el Señor Jesucristo? Él se viene a buscar a sí mismo. Y ella, por eso que ella, la iglesia, el tiempo del fin y Cristo, llegan a ser una sola cosa. Y entonces, por eso que acontece el rapto. Entonces, repito, hay tres pasos escondidos en la segunda venida del Señor.
Y en eso consiste encontrar la dracma perdida o la moneda perdida antes que llegue el esposo. El amor fraternal, encontrar el amor fraternal, ¿cierto? La santa decencia y nuestro lugar en Cristo. Ahora, para eso nosotros tenemos en el mensaje, Dios se revela en tres, Dios se perfecciona en tres. Ya el profeta explicó que en los números de Dios, ¿cierto? El número 3 es que Dios se perfecciona en tres. Entonces, para esto, digamos, para llegar a nuestro lugar en Cristo, a nuestra posición en Cristo, que es donde están todas las bendiciones, eso es Efesios capítulo 1, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, en el lugar en Cristo, que es la adopción del creyente que vamos a estar tocando también en un momento más. Pero hay tres cosas, ¿cierto? Primero que todo es el fundamento. Toda obra tiene que ser puesta sobre un fundamento, ¿ya? Y el fundamento nuestro en el mensaje es José Perfección. Porque el profeta lo explica, entiendo, en el mensaje La obra maestra. Él dice que toda obra debe ponerse sobre un fundamento. Y él empieza a hablar, el hermano Branham, de que Abraham representó la fe, Isaac el amor, Jacob la gracia de los pentecostales, pero en José fue la perfección. Entonces la novia, ¿cierto? Ha venido esa revelación, digamos, esa revelación de José perfección, de que no hay nada en contra de ella, ¿ya? Porque Dios le revela eso a ella. No hay nada en contra de ella, como el profeta de Dios o el Espíritu Santo habló en el mensaje La unión invisible. En el mensaje La unión invisible dice, tú estás parado perfecto, no hay nada en contra tuya, ¿ya? Estás parado perfecto y estás casado con digamos, con el Hijo de Dios, con el virtuoso Hijo de Dios. Estás parado perfecto como si nunca hubieses pecado. Y eso es porque nosotros hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Y además Jesucristo, nuestro Señor, Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados, Él fue al Calvario. Y toda el acta de decreto que nos era contraria, Él las abolió de una vez y para siempre. Y la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Entonces, en el fundamento de esta obra maestra, que es la iglesia, ya hay un fundamento para nosotros. Ese fundamento es José Perfección. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, nuestro fundamento es José Perfección. No hay nada contra usted. Mientras usted no crea eso, no podrá poner, digamos, el armazón sobre este fundamento. Pero lo segundo, entonces, lo primero es José Perfección. No hay nada en contra de la novia de Jesucristo, porque Él la lavó en su sangre. Lo segundo, el armazón de esta obra, de esta construcción que Dios está haciendo, ¿cierto? Son los 7 truenos, ¿ya? Y los 7 truenos son las 7 voces de las 7 edades de la iglesia, siendo esas 7 voces las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en 7 virtudes, partiendo de fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y afecto fraternal. Y cuando estas 7 virtudes han nacido en usted, entonces Dios, y lo hemos dicho en otros vídeos, Dios lo sella, usted sella, ya usted es un producto terminado y pone su sello. ¿Qué es un sello? Es un producto terminado. Y Dios lo sella a usted con el verdadero bautismo del Espíritu Santo y lo adopta. Y todo el poder que estaba en Cristo es puesto sobre este redimido, sobre este Hijo de Dios adoptado. Y usted oye la declaración gloriosa del Señor que dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar.
y le da autoridad y poder, ¿verdad? Y dice, a él oíd. Entonces, la tercera cosa en esto, estoy repitiendo, lo primero es el fundamento, y nuestro fundamento es José Perfección, ya nada contra José, y luego la armazón de este edificio, de esta casa o de este lugar de morada del Señor, que es su iglesia, en la cual somos nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios, su lugar de morada, su tabernáculo. La segunda cosa entonces es el armazón. Y el armazón son esos 7 truenos, esas 7 voces vivientes que tienen que ser nacidas y formadas en usted, en mí. Tenemos que nacer, esas 7 virtudes tienen que nacer en nosotros. Entonces eso es. Y cuando están nacidas, como decía recién, Dios lo sella a usted y viene la cabeza. ¿Y qué es la cabeza? La piedra de corona. Cristo es la principal piedra del ángulo. Él es la piedra de fundación, la piedra de fundamento, pero también es la piedra del ángulo, la piedra angular, la cabeza de la pirámide de este edificio llamado la pirámide. Como oró el profeta el año 62, ¿cierto? En diciembre, el último día para recibir el año nuevo, el 63, ¿cierto? Él no sabía que iba a ser abierto el libro que estaba cerrado con 7 sellos, pero el profeta bajo la unción ora y dice, Señor, ábrenos este año la roca debajo de la roca, danos el maná escondido. Y dice él, coronas las pirámides de nuestras vidas, pon la piedra de corona. Eso fue el año 62, ¿verdad? En diciembre del año 1962. Y creo que también, ¿cierto? En ese tiempo fue dicho en otro mensaje, creo que es en la lucha, ¿cierto? Fue dicho que Dios, dice, llamó a los elegidos para formar a los luteranos. Y dice, de los elegidos de los luteranos, llamó a los elegidos de los luteranos para formar a los wesleyanos. Y dice el hermano Branham, y de los elegidos de los wesleyanos, Dios llamó a los pentecostales. Y ahora dice el hermano Branham, dice ahí, ahora está llamando a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona. La piedra de corona es la parte más alta del edificio. Entonces, y también debo destacar, amados, que hay 3 fases en la segunda venida del Señor, y eso está en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, porque el apóstol Pablo estaba diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjese que está hablando el apóstol Pablo de los que duermen, los que han partido. Yo diría, ¿cierto?, los que no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Estoy citando Hebreos capítulo 11, porque Dios proveyó una cosa mejor para nosotros. Ahora todos los que han dormido, que están durmiendo, inclusive el hermano Branham, ellos están esperando por nosotros. Entonces aquí Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dijo él, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, noten, amados, la palabra, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero noten ustedes que la venida del Señor tiene 3 fases. Todo está en 3, ¿verdad que sí? Entonces 3 fases. Primero, la voz de aclamación. Dios velado, que era la aclamación. Dios, el Hijo del Hombre, velado en un profeta. Lucas 17:30 dice, sino que en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, ya dijo que sería como los días de Noé,
en los días en que el Hijo del Hombre se manifestara, Lucas 17:30. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Hijo del Hombre? Ya, fíjese, porque también dijo nuestro Señor Jesús, será como los días de Lot, en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en los días de Lot, todos sabemos cuál era la condición del mundo. Y también en los días digamos, de Noé. En los días de Noé, digamos, todo el mundo estaba en un desenfreno, ¿ya? En un desenfreno, cada cual hacía lo que bien le parecía y había violencia en la tierra en aquellos días, ¿ya? Y vio Dios que era mucha la violencia y también que los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres, tomaron mujeres, no dice esposas, tomaron mujeres. Y entonces, y vio Dios que la violencia y el pecado era mucho sobre la faz de la tierra, y dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿ya? Y entonces, bueno, y decretó que vendría ese juicio. Entonces, como esos días, como los días de Noé, serían los días de la revelación del Hijo del Hombre, porque viene juicio, lo próximo que viene es un juicio, y estamos al borde de lo que es la tercera guerra mundial o el tercer ay, ¿ya? O a punto de la gran batalla de Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Entonces estamos viendo la condición de este mundo. Este mundo está en una condición sodomítica, ¿cierto? Como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué sucedió en los días de Sodoma y Gomorra? El Dios Elohim descendió en carne humana para revelarse a su hijo Abraham y revelar tres cosas muy claras allí. El cambio del nombre de Abraham a Abraham, ¿cierto? También la venida del Hijo, para eso descendió Elohim, ¿cierto? Para revelarle la venida del Hijo prometido y también para cambiar sus cuerpos, porque ese Hijo prometido no podría venir sin el cambio de cuerpo. Entonces, para tres cosas descendió, Elohim. Y eso también, él desplegó una señal allí a Abraham, porque le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham le dijo, detrás tuyo, a tu espalda, en la tienda. Y le dijo, de cierto en el tiempo de la vida volveré a ti, y Sara tendrá el hijo. Y Sara, que estaba a su espalda, a la espalda del Señor, se rió, porque Sara tenía como 90 años, y Abraham tenía 100 años. Entonces ella se rió y dijo, porque escuchó lo que dijo ese forastero, que ella sabía que era el Señor, ¿ya? Entonces se rió Sara en su corazón y dijo, ¿será cierto que tendré deleite con mi Señor, siendo yo ya una mujer vieja? Y el Señor discernió el corazón de Sara, ¿cierto? Y dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y ella negó diciendo, no me reí. Y él le dijo, sí, te has reído. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué señal desplegó Dios Elohim en carne humana, hablándole a Abraham en aquel día, antes de destruir el mundo de aquel entonces, Sodoma y Gomorra? Él desplegó la señal de Hebreos 4:12, si es que lo estoy citando bien, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque Dios, que es la palabra, discernió el corazón de Sara. Y eso lo haría el Hijo del Hombre en el tiempo del fin, antes de que venga esta gran quemazón que está escrita en Malaquías 4, capítulo 4, el día grande y ardiente como un horno del Señor. Entonces, donde todos los soberbios, dicen, los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, dice, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, antes de esta gran quemazón, el Hijo del Hombre, Lucas 17:30, él descendería en carne humana, pero él descendió y se veló en el Hijo de un hombre, en un profeta. ¿Y qué hizo el Hijo del Hombre en el Hijo de un hombre? Reveló los pensamientos del corazón, los secretos del corazón. Y eso sucedió en el ministerio del hermano William Branham. No era el hermano Branham que discernía los pensamientos y las intenciones del corazón, era la palabra, era Elohim, o el Hijo del Hombre, que estaba velado en el Hijo de un hombre. Ahora, y eso fue mostrado a través del mundo, amados hermanos,
Y amados hermanas, la señal del Hijo del Hombre. Ustedes se recordarán que cuando Jesús, ¿cierto?, fue a Samaria, allí como a las 11 de la mañana, ¿cierto?, vino una samaritana con su cántaro para buscar agua. Y él le dijo, mujer, dame un poco de agua. Y ella pensó que ese hombre quería aprovecharse de ella y le dijo, ¿cómo tú me hablas a mí siendo yo samaritana? ¿No sabes que no hay trato entre los judíos y los samaritanos? Entonces él le dijo a ella, si supieras tú quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría una fuente que salte para vida eterna. Y ella le dijo, Señor, le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham que hizo este pozo? Entonces él le dijo, mira, ve y trae a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Y ahí Jesús le dijo, bien has dicho, y discernió su corazón, ¿ve? Le dijo, bien has dicho porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y entonces ella le dijo entonces rápidamente la simiente que estaba en la samaritana, esa alma, ese germen de vida de Dios que estaba en ella. Rápidamente ella exclamó y dijo, paréceme que eres profeta. Cuando el Mesías venga, él hará eso. Entonces, y el profeta dice, eso la redimió a ella. Eso es muy glorioso. A pesar de que ella estaba en esa condición tan tremenda, ya, pero ella como un atributo de Dios, tan pronto el Señor le habló a ella y ella le creyó, eso la redimió. Eso vivificó esa semilla, ese germen de vida que estaba en ella. Ahora, ¿eso qué fue lo que sucedió? Ve, el Señor, que es la palabra, porque Jesús es el verbo de vida, la palabra de Dios, la palabra hecha carne, ella discernió el corazón, él discernió el corazón de ella. Eso es lo que hizo Elohim velado en carne cuando descendió antes de quemar Sodoma y Gomorra. Él discernió el corazón de Sara. Jesús discernió el corazón de la samaritana y también, el corazón de ellos, ¿ya? Pero también lo haría en el tiempo del fin, velado en un profeta. Y eso fue lo que vimos nosotros, la novia, en el ministerio de William Branham, el profeta enviado por Dios. ¿Qué es lo que vimos? Vimos la señal del Hijo del Hombre, el discernimiento de los corazones. Ahí ustedes pueden verlo, eso lo pueden ver en la película que está en internet, Un abismo llamando a otro abismo. Cuando él, ¿cierto?, pasa a esa persona en la línea de oración, una mujer, y le dice, usted, su nombre, yo no la conozco, pero Dios la conoce, y creo que le dice, su nombre es, su apellido es York, su nombre es Eva, y usted vive en tal y tal y tal parte. Eso fue algo muy tremendo, ¿ve? Un hombre no sabe esas cosas, pero sí Dios, que estaba velado en ese varón, en ese hombre, en ese ministro, en ese profeta, él sabía que esa mujer que era una hija de él, ¿ve?, se llamaba Eva y su apellido era York, y Dios sabía exactamente dónde ella vivía. Bueno, ese discernimiento de los corazones sucedió noche tras noche, en servicio tras servicio, y el mundo entero vio de ese discernimiento de los corazones, y muchos, ¿cierto?, entendieron que eso no lo puede hacer un hombre, ese tenía que ser Dios. Y nosotros hemos entendido, amados hermanos, que era Dios velado en un profeta. Entonces, y eso era la aclamación, porque el Señor, la segunda venida del Señor ocurrirían 3 cosas, 3 fases, ¿ya? Voz de aclamación, ¿ya? Un mensaje saliendo para llamar a su pueblo, llamar a sus hijos. Y entonces, pero ese era Dios velado en un profeta. Y la segunda fase, parte de la venida del Señor, es la voz del arcángel. Y la voz del arcángel, dice el hermano Branham, es una voz de resurrección. Es la voz de resurrección, ¿ya? Entonces, y esa voz estará en la novia cuando ella encuentre su posición y su lugar en Cristo. Cuando ella llega a ser adoptada,
ya teniendo estas 7 virtudes nacidas en ella y probadas por el Espíritu Santo, cuando esas virtudes son selladas y ella, la iglesia, la novia de Jesucristo es adoptada, entonces Jesús en ella hace la voz del arcángel, y la voz del arcángel es la resurrección de los que duermen. Se despertará, ¿cierto? Pablo y su grupo, Ireneo y su grupo, Colombo, Martín y su grupo, Colombo y su grupo, Lutero y el grupo, ¿cierto? De su grupo, Wesley y su grupo, y William Branham también y su grupo. Entonces, por eso que el Espíritu Santo profetizó a través del hermano Branham y dijo: esta iglesia, está hablando de la iglesia del tiempo del fin, tiene que llegar a la perfección para traer la resurrección. Entonces, por eso que nosotros tenemos que llegar a la perfección, ¿ya? Como en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando esta iglesia llega a la perfección, cuando esta iglesia encuentra el amor hermanable, encuentra la santa decencia y su lugar en Cristo, entonces viene la voz del arcángel, que es la resurrección de los que duermen. Y lo próximo es la trompeta de Dios, que el profeta de Dios, el hermano Branham, dijo: la trompeta la suena Gabriel, porque Gabriel anunció la primera venida del Señor, ¿cierto? Y también proféticamente hablando, el hermano Branham dijo: y Gabriel sonará la trompeta. Y está hablando acá, ¿cierto? Estamos hablando de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ya descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo glorioso, amadas, es que nuestros cuerpos son cambiados. Estos cuerpos viejos y cansados, ya tenemos cierta edad, muchos de nosotros, entonces, pero tenemos la promesa esa de que uno de estos días nosotros tendremos un cuerpo joven entre 18 y 20 años, pero un cuerpo glorificado y eterno, ya un cuerpo que no se cansará, un cuerpo que no se enfermará, un cuerpo que no conocerá de tristeza o preocupación, un cuerpo perfecto. Y en ese cuerpo viviremos eternamente. Bueno, continuemos con nuestro mensaje por un momento antes de finalizar. Entonces hay 3 fases en la segunda venida del Señor, y eso le ha sido revelado a usted, ¿ve? Me ha sido revelado a mí, le ha sido revelado a la novia. La aclamación, ¿qué es la aclamación? ¿Qué es la voz del arcángel? ¿Y qué es la trompeta de Dios? Entonces, repito, en la construcción de este edificio, ¿cierto? El fundamento es José perfección, no hay nada en contra suya. Todos sus pecados han sido perdonados y han sido puestos en el mar del olvido. Amado hermano, usted que que escuchará este vídeo, no hay nada en contra suya. Si usted es una simiente predestinada de Dios, si usted es un atributo de Dios, si usted es un pensamiento de Dios expresado sobre la tierra en carne humana, entonces Cristo ha tomado todas sus transgresiones, sus pecados, nuestros pecados, y Él nos lavó en su preciosa sangre, y no hay nada en contra suya ni nada en contra mía. La iglesia de Jesucristo, la novia, está perfecta, como si nunca hubiese pecado. Entonces, eso es el fundamento sobre el cual estamos parados, sobre el cual es edificada esta piedra de corona, o esta novia, yo diría, porque nosotros somos llamados a formar la piedra de corona. Entonces, lo primero es José perfección, ¿ya? Y en el mensaje, lo voy a repetir, en el mensaje, digamos, la obra maestra, ¿cierto? Repito, el hermano Branham dijo: Abraham fe, Isaac amor, Jacob gracia, y la gracia de los pentecostales, y dice: y José perfección. Y sobre José ya fue puesto el monumento, dijo el profeta, sobre José perfección. Entonces eso es, ya nada contra José. Y lo segundo entonces es 7 nacimientos, ya 7 nacimientos
o el nacimiento de estas 7 virtudes. La segunda fase, ¿ve? Lo primero es José Perfección, el fundamento, y lo que viene es la armazón, que son 7 nacimientos de 7 virtudes que están en 2 de Pedro capítulo 1, donde dice el apóstol Pedro que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de estas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina, ¿ya? De eso es lo que cayó Adán. Pero ahora Dios, a través de este mensaje traído por el séptimo ángel o dado al séptimo ángel o a Malaquías 4:5, Dios nos regresa a un estado de Edén, a un estado edénico, es decir, a todo lo que tenía Adán antes de la caída. ¿Ya? Dios nos regresa, ¿cierto? A ese estado de Adán, ¿cierto? Y yo diría a ese estado donde Adán y ella eran uno solo, ¿ya? Ella aún no había sido puesta en carne, ¿ve? Antes de que Dios sacara la parte femenina de Adán, ella estaba en él. Y a eso vamos a llamar a una condición edénica. ¿Ya? Dios hizo eso para mostrar que ella, la iglesia, estaba en él. Bendito sea el Señor. Entonces, en este último día, ella se une a su esposo. Ella se une a Cristo, que es la palabra, y ella llega a ser la palabra viviente. Entonces, esto es algo muy maravilloso. Por eso que Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él se viene a buscar a sí mismo. Y este a sí mismo, este es el ser semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, ya semejante a este ser, digamos, en el Edén, ¿cierto? Por eso es que nos regresa el mensaje a un estado edénico, ¿ya? Él y ella llegan a ser una misma cosa. Por eso que Pablo dijo a los Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, creo que es, dice: grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo dijo: grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. La iglesia de Cristo, el resto del cuerpo de Cristo, a través de las edades, no entendieron este misterio de manera consumada. Por eso que Pablo a los colosenses le dijo: el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que no fue dado a conocer a través de siglos y edades, pero él lo declaró, ¿ve? Pablo lo dijo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en la armazón de este ser, por así decirlo, ¿cierto? Hay 7 virtudes. Cada edad recibió una virtud, pero nosotros en el tiempo del fin recibimos las 7 virtudes. Cada edad recibió en su tiempo la revelación de una característica de Dios y una virtud y una recompensa. Pero nosotros en el tiempo del fin recibimos las 7 características de la divinidad, que es la gloria séptuple. Por eso estamos hablando de este ser semejante al Hijo del Hombre, que el profeta dice: ¿quién era este ser semejante al Hijo del Hombre? Ya, con su pelo blanco como la blanca lana, con sus ojos como llama de fuego, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que estaba vestida hasta los pies, y lo voy a decir de esta forma, con la justicia y la santidad de Jesucristo, que los pies de este ser eran semejantes al bronce bruñido. ¿Quién era este ser? El hermano Branham dice: era ella vestida completamente con la justicia y la santidad de Jesucristo. Por eso que ella llega a ser él, ¿ya? Y es por eso que se confunde, ¿ya? Se confunde con él, y es cierto, porque él y ella llegan a ser la misma cosa. Pero hay 7 nacimientos, hay el nacimiento de estas 7 virtudes, es el armazón, ¿ya? Y luego viene, ¿cierto?, la piedra de corona, que en Lucas capítulo 4, lo voy a leer, Lucas capítulo 4,
versículo 14, lo leo, y para que usted lo lea también en su casa, dice Lucas capítulo 4, 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, dice, en el poder del Espíritu. Y así es como Él vuelve, en el poder del Espíritu, pero ¿en quién? En su iglesia. Por eso que estamos hablando de el ministerio de Jesucristo en la novia venida del Señor. Yo sé que usted ya lo captó, ¿ve? Amado hermano y amada hermana. El ministerio de Jesucristo en la novia venida del Señor. Entonces, Él vuelve, ¿cómo vuelve Él? En el poder de su resurrección, en el poder de la resurrección. Por eso que dijo el Espíritu Santo, hablando a través de su siervo el profeta, dijo, no basta simplemente la mecánica, sino que la dinámica es la que enciende el poder de la mecánica. Y él dijo que la esposa es la mecánica y la dinámica. La mecánica y la dinámica forman la esposa, ¿ya? Y han habido iglesias y más iglesias, y novias y más novias, pero vendrá una, dijo el profeta en profecía, que tendrá la mecánica y la dinámica. ¿Y quién es ella? La esposa. ¿Y quién es la esposa? Este ser semejante al Hijo del Hombre de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que es la piedra de corona? Él nos ha llamado a nosotros a formar la piedra de corona. Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales, o los pentecostales elegidos, se refiere a aquellos, el verdadero pentecostal es el que tiene una experiencia pentecostal, ¿ya? Del bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, a eso está llamando a los que han nacido de nuevo, y esta fe ha venido a ella, esta fe de José perfección, ya de que no hay nada en contra de ella, los que tienen esta convicción, ya de que saben que sus pecados están puestos en el mar del olvido, que caminan ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces eso es la piedra de corona. Está llamando a los elegidos, los pentecostales, para formar la piedra de corona. Y la piedra de corona es la segunda venida del Señor. Y esta piedra de corona, acuérdense que Daniel la vio allá en el libro de Daniel, y dice que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Ya del monte fue cortada una piedra, no con mano, e hirió la imagen, esa imagen que representaba los reinos gentiles, y los desmenuzó. ¿Ya? Y de esa piedra salió un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es nuestro evangelio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ese es nuestro evangelio. Entonces, Él regresa en el poder del Espíritu. Y es por eso que una vez que la novia, que está escrito en nosotros, amados, amadas, está escrito en nosotros en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Repito, Apocalipsis 10, versículo 1 al 6, nuestro bendito Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 10, verso 7, el séptimo ángel, el Hijo del Hombre velado en el séptimo ángel, en el Hijo de un hombre, el mensajero, trayendo el mensaje, ¿cierto?, para juntar a la novia. Y Apocalipsis 10, 8 al 11, ese es usted, ese soy yo, esa es la iglesia del tiempo del fin. ¿Ya? Esa es la novia de Jesucristo que se convierte en su esposa. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Ella se come el librito. Ella se come todos estos misterios, verdades que han sido revelados divinamente. Entonces, ¿para qué? Para que ella llegue a ser el libro y ella profetice. Por eso que una vez que ella se come el libro, Juan representó a la novia el tiempo del fin y a todo verdadero creyente el tiempo del fin. Cuando ella se come el librito, se le fue dicho, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ministerio de la novia es universal, ya, porque cuando el profeta vio la visión de la novia y el Espíritu Santo le dijo, la novia volverá a pasar otra vez, ¿cierto?
ella vio esa damita que estaba vestida de ropas de diferentes naciones, porque esta es una novia internacional. De todas las naciones él sacará un pequeño grupito, serán unos pocos, ¿verdad que sí? No serán muchos. El hermano Branham habló quizás de si hubieran 500 millones de llamados cristianos, y es 1 por 1.000.000, ¿cierto? Es 1 por 1.000.000, entonces serían 500 los hermanos que serían arrebatados en este rapto que es inminente, que está a las puertas. Ya puede ser mañana, puede ser 5, 10 días más, es inminente el rapto, o puede ser un mes más, no sabemos, pero el rapto es inminente. Entonces, ve, Él regresa en el poder del Espíritu. ¿Quién? Cristo. Cristo en su iglesia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿ya? Y Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, ¿ya? Y nosotros sabemos que hay 5 manifestaciones de la tercera etapa. Y voy a terminar diciendo esto, ¿ya? Entonces, la novia, el ministerio de Jesucristo tuvo 3 jalones, enseñó el profeta. ¿Ya? Y esos 3 jalones, el primer jalón fue sanidad divina, ¿cierto? Porque Él se compadecía de la gente y los sanaba, ¿ya? Y venían a Él multitudes y el Señor los sanaba a ellos. Sanó al paralítico, al cojo, al tullido, al manco, al sordo, al ciego, levantó a los muertos. Bueno, porque Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿eh? Entonces, pero eso es. Entonces su ministerio, la primera parte de su ministerio fue sanidad. Y el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes, y sobre los enfermos pondrán las manos, y estos sanarán. Hermanos, es glorioso lo que la novia de Jesucristo, el ministerio de la novia de Jesucristo, una vez que ella esté adoptada. El profeta lo dijo: vendrán a ti, hermano amado, y te dirá: hermano, mira, mi parcela se está secando, y entonces necesito lluvia. Y tú hablarás la palabra y dirás: que venga la lluvia sobre la parcela del hermano. Eso es. Entonces, entonces eso es el primer jalón del Señor Jesucristo, de su ministerio, ¿cierto? Fue sanidad. Y Él fue muy popular cuando Él sanaba a la gente, ¿ya? Pero cuando comenzó la segunda fase de su ministerio, ya que fue profetizar, y Él empezó a reprender a las organizaciones de su día, ¿ya? Los empezó a reprender. Y entonces, y eso no les agradó a ellos, ¿ya? Y cuando uno empieza, hermano, cuando esta novia de Cristo empieza a reprender a la organización, a las denominaciones, ¿cierto? Empieza a reprender esos credos, esos dogmas, esas tradiciones, empieza a reprender a los hermanos acá en el mensaje que han hecho organización con sus personerías jurídicas, que han redactado sus estatutos, sus credos, sus dogmas, que han redactado jerarquía, que se han puesto nombre en el mensaje, y Dios les declara que ellos están muertos. ¿Por qué? Porque lo han dejado a Él fuente de aguas vivas, y se han cavado cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces eso ya no es popular. Cuando el Señor Jesucristo, en la segunda fase de su ministerio, empezó a reprender a esos fariseos ciegos, ¿ya? Y a esos escribas, ¿ya? Y empezó a decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Y hoy día la iglesia natural, no la espiritual, la iglesia natural, ¿cierto? Ellos están yendo directamente al Concilio Mundial de Iglesia. La paja está siendo juntada, hermanos. La paja está siendo juntada en gavilla. ¿Y qué es eso? Son denominaciones. Y en el mensaje también han hecho denominaciones. Por eso que el hermano Branham profetizó y dijo: probablemente quizás uno salga de Jeffersonville, quizás uno de Georgia,
quizás uno de África, y digamos que serán 700. Eso está en el cuarto sello, si usted lo quiere leer. Y quizás 700 ya, y lo dijo por 2 o 3 veces. Entonces, ¿por qué? Porque no serán muchos, digamos, los adoptados, los que lleguen a este lugar, a esta posición en Cristo Jesús, ¿ya? No serán muchos, no serán muchos, porque el Señor Jesucristo dijo sería como los días de Noé y sería como los días de Sodoma y Gomorra. Y en los días de Noé 8 personas entraron al arca, ¿ya? Y en los días de Sodoma y Gomorra solamente 3 personas salieron, ¿ya? De Sodoma. 4 salieron, pero ella, la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal. Entonces 3 personas salieron y Jesús dijo que sería como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Lot, en los días en que Él se revelaría. Y ya sabemos que Él se ha revelado. ¿Y para qué se reveló el Hijo del Hombre? Para unir, dijo el profeta, los dos juntos. El Hijo del Hombre se reveló para unir al novio celestial con la novia terrenal de tal forma que llegaran a ser uno. Y por eso que dice en ese mensaje, dice, el matrimonio, el casamiento es aquí en la tierra. La cena de las bodas es en el cielo, pero la unión, el matrimonio es aquí. Ella llega a ser él aquí, no en el cielo. En el cielo será la cena de las bodas del Cordero. La cena la vamos a celebrar en el cielo por 3 años y medio, pero la unión, usted y yo, amados, llegamos a ser uno con la divinidad, con Cristo, aquí en la tierra. Nos unimos con Él, llegamos a ser la esposa del Cordero para cumplir nuestro ministerio que está en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que quiera, que venga, y el que tiene sed, que venga, y que beba del agua de la vida gratuitamente. Entonces eso es, voy a estar terminando. Entonces, la primera fase o etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue sanidad. Lo sanaba a todos, ¿verdad? Porque se compadecía del pueblo. La segunda etapa fue profetizando de la conducta de ellos, que se habían organizado, denominado, y que ese pueblo de lenguas lo honraba, pero el corazón de ellos estaba lejos de él, y que en vano lo honraban a él, ¿ve? Enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Y estamos hablando que así está el mundo religioso, denominado, organizado, ve usted, y así también está una gran parte del mensaje traído por Malaquías 4:5, formando sus propias corrientes y sus propias tradiciones y sus propios credos y sus propios yo creo que y etcétera, ¿ve? Entonces, y estamos hablando que serán muy poquitos los que subirán en la traslación, ¿ya? Eso es, y le estoy citando la Escritura. Entonces, amados, y la tercera parte entonces del ministerio del Señor Jesucristo fue predicarle a las almas encarceladas. Y eso fue en el infierno. Y nosotros sabemos que el infierno está aquí en la tierra, ¿ya? Porque la tapa del infierno ha sido abierta. Entonces escuchen bien esto, porque ya estamos terminando esto que quería compartirles a ustedes por la gracia del Señor, o esto que el Señor nos impulsa a compartir con ustedes más bien. Entonces la tercera etapa, la tercera fase del ministerio del Señor Jesucristo fue predicarle a las almas encarceladas, ¿ya? Y eso es lo que hará la novia también, predicarle ¿a quién? A aquellos que han rechazado la misericordia. ¿Y qué pasa cuando se rechaza la misericordia del Señor? Entonces, ¿qué no queda? Solamente queda el juicio. Y entonces esta iglesia de Cristo en su ministerio, que se le fue dicho en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este ministerio de Jesucristo en su novia también tiene esos 3 jalones, esas 3 etapas. Sanidad, lo segundo es profetizar en contra de la conducta de estas organizaciones y denominaciones o de estos ángeles caídos, ya porque quienes formaron las denominaciones y las organizaciones son ángeles caídos, ya, y estos ángeles caídos han fundado iglesias, han hecho iglesias, pero esas son logias, no son iglesias, porque
la iglesia es una, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces la novia, ¿cierto?, profetiza en contra de ellos, ¿ya? Entonces, ¿en contra de qué? En contra del carácter de los hombres en los postreros días, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, implacables, impíos, sin afecto natural, y dice la Escritura que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A esto se evita. Entonces también la Biblia dice, ve, que vendrán tiempos peligrosos, por lo mismo que acabo de señalar, y que Jesucristo no vendría, nuestro Señor no vendría sin que se manifestase la apostasía y el hombre de pecado. Y eso es, amados, porque suben muy pocos en el rapto. Entonces, terminando, este ministerio de la novia, porque todo verdadero ministerio tiene esas tres fases. El ministerio de William Branham también tuvo tres fases, ¿ya? Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuvo tres fases. El ministerio de Malaquías 4:5 también, ¿ve? Y el ministerio de la novia también tiene estas tres fases. La novia también les predicará a los que están, a las almas perdidas, a los que ya no pueden regresar, a los que han rechazado la misericordia y solamente les queda juicio. Por eso que también el hermano Branham dijo, ya citando en Apocalipsis, cuando vengan todas estas plagas y entonces ellos digan a los montes, escóndanos de la ira del que está sentado en el trono, escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y el hermano Branham pregunta y dice, ¿cómo sabían ellos que esa era la ira del Cordero? ¿Ya? Un cordero indignado, la ira del Cordero. Y el hermano Branham dijo, porque ellos estuvieron en culto como estos, ya en esos cultos, ya, pero ellos rechazaron la gracia y la misericordia del Señor, rechazaron la bondad del Señor, rechazaron, el Señor dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y entonces eso es algo muy tremendo, hermano. Es Dios velado en su pueblo. Yo espero que tengamos discernimiento y discernamos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, termino eso diciendo eso. Amén. La manifestación bien del Espíritu Santo o la manifestación del ministerio de Jesucristo en la novia venida del Señor. Y eso es lo que quería compartir por un breve momento con ustedes. Entonces, amados, que el Señor Jesucristo les bendiga y yo espero que el Señor podamos encontrarnos, ¿cierto? Cada 2 días, si el Señor así lo pudiera permitir. Y lo ideal es que pudiéramos tener, ¿cierto?, un vídeo diario, si así pudiera ser. Y la verdad que lo ideal sería tener un canal que pudiéramos transmitir libremente, digamos, pero para eso entiendo que Internet, el canal tiene que tener, según Internet, 1000 suscriptores para poder ser un canal abierto y poder transmitir de manera abierta. Ahora, si Dios lo permite, nosotros podríamos llegar a eso. Creo que ya vemos 324 hermanos, algo por así, o 330, no lo sé bien, amados, pero eso es. Invite usted a otros hermanos y creyentes a suscribirse, ¿ya? Entonces, y si fuera así, bueno, sería algo realmente glorioso. Amados, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y estudien, examinen este pequeño mensaje mal dado en esta hora, pero examínenlo a la luz del mensaje del profeta y vean si estas cosas son así. Entonces, y si son así, regocijémonos y levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Entonces, que Dios, nuestro Señor, les bendiga. Un abrazo para ustedes, amados hermanos, bueno, allá en Estados Unidos, a ustedes, hermanos preciosos que están allá en México, y también a mis preciosos hermanos que están acá en Chile.
Un abrazo a cada uno de ustedes y hasta que Dios nos vuelva a juntar. Estemos orando los unos por los otros. Amén. Que Dios les bendiga.